Hola, bienvenidos a este nuevo video del curso de bioquímica. En esta oportunidad vamos a ver qué pasa con el piruvato desde el punto de vista metabólico. Bienvenidos. Entonces, como vimos en videos pasados, la glucólisis nos llevó a convertir una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. El piruvato, según las condiciones metabólicas y según las necesidades de la célula y las condiciones de oxígeno y su naturaleza, tiene cuatro posibilidades que son las que estamos observando en esta imagen. Vamos a ver la primera posibilidad y es convertir el piruvato en acetil-CoA, proceso conocido como la antesala o la entrada al ciclo de Krebs. Entonces, esta antesala del ciclo de Krebs lo que utiliza es una enzima oligomérica que se llama la piruvato deshidrogenasa. Esta enzima oxida el piruvato y lo convierte en acetil-CoA, liberando una molécula de CO2. Esta enzima utiliza la coenzima A, el NAD como aceptor de electrones, pero también requiere una serie de cofactores fundamentales que están dentro de esa proteína oligomérica. Este complejo, conocido como piruvato deshidrogenasa, que es una enzima oligomérica como vemos aquí, o sea que está constituida por tres unidades, conocidas como la unidad E1, E2 y E3 respectivamente. Entonces, si entramos en detalles de esta molécula, de este complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa, vemos que la unidad conocida como su unidad E1 contiene como grupo prostético al pirofosfato de tiamina, una molécula que es derivada de la vitamina B1 y que es responsable de romper el enlace de un carbono carbonilo para hacer una descarboxilación. La subunidad E2 contiene un grupo prostético conocido como la lipoamida, y esta molécula es un derivado del ácido lipoico que contiene un heterociclo en su cabeza con dos átomos de azufre responsables de un proceso de transferencia de hidrógenos. Y la subunidad E3 contiene como grupo prostético a FAD, una molécula derivada de la riboflavina, y esta molécula FAD es una molécula responsable de el proceso de oxidorreducción y la entrega de hidrógenos a la molécula de NAD, como vamos a ver a continuación. Entonces, volviendo al punto que nos compete, el producto de la glucosa convertida en piruvato, este piruvato entra a interactuar con la enzima piruvato deshidrogenasa, y esta piruvato deshidrogenasa debe tener primero unas condiciones ácidas, como observamos en este protón que está aquí, para hacer la primera reacción. Entonces, la primera reacción es que el piruvato interactúa con ese protón y juntos se anclan en el carbono carbonilo al pirofosfato de tiamina. Dicho pirofosfato de tiamina ataca el carbono del piruvato y libera ese CO2 para poder generar un carboanión. Este CO2 entonces se exhala, sale por la célula, y el pirofosfato de tiamina, que está dentro de la fracción E1 de la enzima, espera a que la lipoamida haga un movimiento como observamos aquí y coja esta molécula de carbonión y le arranque el hidrógeno para poder captar ese hidrógeno al primer átomo de azufre, y el otro átomo de azufre obtendrá una molécula conocida como un acetilo. Luego la coenzima A llegará allí y esta coenzima A transferirá un hidrógeno hacia el azufre y el grupo acetilo se transformará, se unirá realmente a la coenzima A, obteniéndose
la molécula de acetil-CoA. Y esta subunidad E2, ya con los dos hidrógenos obtenidos en los grupos tioles de la lipoamida, transfiere como un péndulo esos hidrógenos, se los transfiere a FAD en la subunidad E3 y allí FAD, que está oxidado, pasa a su estado reducido y a su vez la fracción E3 de la enzima piruvato deshidrogenasa transfiere esos hidrógenos de FAD, se los transfieren a NAD, obteniéndose un NAD reducido. Entonces, en conclusión, la molécula de piruvato se va a transformar en acetil-CoA y va a producir un NAD reducido como producto energético. Aquí observamos más o menos el proceso pendular del complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa y quiero hacer un resumen rápido de las funciones. Entonces vemos su unidad E1 es descarboxilación, la subunidad E2 es formación del grupo acetil-CoA y la subunidad E3 es la transferencia de los hidrógenos a NAD. El acetil-CoA producido por la enzima piruvato deshidrogenasa entra al ciclo de Krebs y allí va a sufrir una serie de reacciones que veremos luego. Tengo que aclarar lo siguiente, y es, tanto la antesala al ciclo de Krebs como el ciclo de Krebs requieren un suministro constante de NAD y FAD en estado oxidado. ¿Y cuál es el proceso que nos suministra este NAD y FAD en estado oxidado? Pues nada más y nada menos que la fosforilación oxidativa, como ya lo abordamos en videos anteriores. ¿Pero de qué depende la fosforilación oxidativa? Recordemos que la fosforilación oxidativa siempre va a depender de un último aceptor de electrones, que en el caso de los aerobios es el oxígeno y en los anaerobios otras moléculas diferentes. Entonces, ya con esta perspectiva nos ubicamos en el esquema metabólico de los carbohidratos. Vamos a mirar qué pasa si no hay un último aceptor de electrones. Entonces, si este no está, entonces la fosforilación oxidativa no se va a dar. No se va a dar un suministro constante de NAD oxidado ni FAD oxidado a los otros procesos metabólicos. Entonces, el ciclo de Krebs no se va a dar, la antesala no se va a dar y la glucólisis fase de rendimiento tampoco se va a dar. Entonces, en ese momento nos encontramos en un callejón sin salida. Y fue allí donde aparecieron unas rutas alternativas de los destinos del piruvato conocidos como los procesos fermentativos. Entonces, existen dos formas de fermentación a partir de piruvato. Una se denomina la fermentación láctica, que sucede en las células musculares de los individuos de los animales aerobios, y existe la fermentación etanólica que se da en levaduras y algunos microorganismos. Entonces, ¿qué pretenden las fermentaciones? Cuando hablamos de fermentación, hablamos de las vías anaerobias de los destinos del piruvato. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo no tengo un suministro constante de oxígeno y eso frena la cadena respiratoria, el proceso glucolítico quedaría frenado. Entonces, la fermentación son vías alternativas para mantener un suministro constante de NAD oxidado para que por lo menos asegurar la glucólisis. Analicemos primero la fermentación etanólica. Entonces, esta fermentación o vía alcohólica, que es una vía anaerobia, se da en levaduras y en algunas bacterias, y esta reacción tiene dos etapas. Una descarboxilación gracias a la piruvato descarboxilasa y dos, una oxidorreducción gracias al alcohol deshidrogenasa. Vamos a mirar los mecanismos y qué productos se van a dar. Entonces, la primera enzima se llama la piruvato descarboxilasa. Dicha enzima contiene el grupo prostético pirofosfato de tiamina, que ya hemos hablado de él en videos anteriores, y esta enzima coge el piruvato, que debe ser en un medio ácido, y este piruvato es atacado en el carbonilo por el protón.
Con esto se obtiene un carbanión que estamos viendo y gracias a ellos el pirofosfato de tiamina coge el carbonilo número 3 y permite lo que se denomina la descarboxilación. Se obtiene entonces un CO2 y se obtiene con el pirofosfato de tiamina un carbonilo nuevo. Luego la enzima, en un medio ácido otra vez, permite la interacción con el carbonilo, se forma un electrón en el oxígeno y con eso se obtiene la molécula final conocida como la molécula de acetaldehído. Entonces, el producto final de la piruvato descarboxilasa es generar CO2 y acetaldehído. De ahí pasamos a la segunda reacción, que es el acetaldehído va a interactuar con la enzima conocida como alcohol deshidrogenasa y esta enzima lo que va a hacer es lo siguiente. Esta enzima contiene una molécula de zinc, un átomo de zinc, o sea, es una metaloenzima y gracias a la interacción con el NAD reducido se hace un ataque con el carbonilo, obteniéndose una interacción con el zinc y allí se forma un carbonilo estable, luego por un ataque con el protón proveniente de NAD se obtiene la molécula etanol o conocido como el alcohol etílico, producto final de la fermentación alcohólica. Veamos ahora la fermentación láctica. Entonces, la fermentación láctica se da en tejido muscular gracias a una enzima que se llama la lactato deshidrogenasa. Esta reacción es a nivel mitocondrial y el piruvato se reduce a lactato o ácido láctico. Vamos a ver el mecanismo. Entonces, el piruvato interactúa con la enzima lactato deshidrogenasa gracias a los residuos catalíticos alcalinos, los cuales por estar en un medio mitocondrial se cargan con protones formando núcleos de ataque de carga positiva o protonados, los cuales interactúan con el piruvato reordenándolo y permitiendo que el NAD reducido se transforme en NAD oxidado liberando un hidruro. Este hidruro va a atacar el carbono 2, carbono carbonilo y allí ese grupo que va a ser atacado desde el punto de vista nucleofílico va a terminar transformando esa molécula carbonilo en el centro en una molécula de un alcohol. Es allí donde se interactúa y se forma ya como tal, se genera un NAD de forma oxidada que nos va a permitir continuar la glucólisis, nos va a dar ese suministro de NAD oxidado, nos va a generar un entorno ácido en mitocondria y nos va a terminar liberando la molécula del ácido láctico o lactato. Entonces, esta reacción de fermentación láctica se da en el músculo siempre y cuando haya unas condiciones de que el músculo tenga una baja cantidad de oxígeno con una alta demanda de energía, o sea que haya un estrés metabólico a nivel muscular, lo que sucede cuando se hace ejercicio intenso. La cuarta posibilidad que tiene el piruvato es la transformación de dicho piruvato en oxalacetato. Esta reacción va a ser útil para un proceso que veremos en próximos videos conocido como la gluconeogénesis. La transformación del piruvato en oxalacetato dará para los mamíferos y un grupo de animales la fuente de carbono para producir glucosa a partir de oxalacetato. Quiero mostrarles cómo es el mecanismo de conversión de piruvato en oxalacetato y después veremos la gluconeogénesis. Entonces, la enzima que hace esto se llama la piruvato carboxilasa y es una enzima que contiene un grupo prostético conocido como la biotina. La biotina es la vitamina B7 y es un grupo prostético que está anclado al aminoácido lisina que ancla a su vez a la enzima que hace la reacción. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Resulta que el piruvato
debe ser carboxilado, o sea, se le debe poner un carbono adicional y ese carbono viene del bicarbonato y para que esta reacción se dé se necesita energía proveniente del ATP. Entonces, el bicarbonato ataca al fosfato del ATP y forma un carbonato fosfatado, el cual va a ir a atacar a la biotina, va a liberar el fósforo inorgánico y va a atacar a la biotina y allí la biotina lo va a anclar. Luego, la biotina en un movimiento pendular mediado por la enzima buscará al piruvato y allí la biotina transformará este piruvato por medio de una pérdida de un hidrógeno y el anclaje del carbonilo, transformando este piruvato en una molécula de oxalacetato. Vemos en esta imagen el proceso más o menos pendular, consta de dos procesos. Uno, la activación del bicarbonato y dos, la transferencia de este carbonato al piruvato para convertirlo en oxalacetato. Entonces ya hemos abordado los 4 destinos del piruvato. Analizamos la antesala al ciclo de Krebs. Luego vimos que cuando no hay un último aceptor de electrones se daban 2 vías alternativas que se llamaban la fermentación, sea etanólica o láctica según el organismo viviente. Y por último vimos la transformación del piruvato en oxalacetato para luego transformarse en glucosa en los procesos de gluconeogénesis. Creo que con esto hemos abordado este concepto. Nos veremos en próximos videos. Hasta pronto.